buenos días a todos mis alumnos de segundo año básico. Vamos a dar comienzo a la clase de lenguaje. Antes de comenzar, vamos a sacar nuestro cuaderno rojo y vamos a escribir la fecha del día de hoy, martes 23 de junio. Antes de comenzar la clase, quiero que recordemos un poquito de lo que vimos y aprendimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos que eran los cuentos? Sí, los cuentos son una narración breve, muy pequeña, donde nos cuentan hechos imaginarios o reales. Está protagonizada también por muchos personajes y ocurren en un lugar. También dijimos que toda esta unidad la íbamos a ver en el mundo encantado de los cuentos. Y para eso yo les mostré que existían muchos personajes, ¿cierto? Como vemos acá, los protagonistas de los cuentos pueden ser personas, hadas, brujas, animales, pueden ocurrir en lugares que tú te imagines, hasta en el espacio, ¿ya? También aprendimos la clase pasada que los cuentos tienen una secuencia de hechos, un orden. Y ese día yo les di el ejemplo de la Caperucita, ¿cierto? Dijimos que número 1, ¿qué pasa número 1? La mamá manda a la Caperucita a la casa de la abuelita, ¿cierto? Y le dijo que no se fuera por el bosque, pero ella fue muy porfiada, ¿cierto? Y luego, número 2, se fue por el bosque y se encontró con el lobo. Número 3, el lobo fue más astuto y se apresuró a la casa de la abuelita, donde se la comió. ¿Qué pasa después? Número 4. El lobo se disfrazó de la abuelita y es donde ahí ella le empieza a hacer las preguntas de por qué tiene esos ojos tan grandes, ¿cierto? Y ahí es donde también el lobo se quiere comer a la Caperucita. Pero finalmente ocurre que aparece una persona muy buena que salva a la abuelita y salva a la Caperucita de este lobo malvado. Entonces, si te das cuenta, todo tiene hechos, un orden, ¿ya? También aprendimos la clase pasada que los cuentos tienen muchos personajes y los personajes se clasifican según la aparición que tienen en el cuento o en una narración. Primero teníamos al personaje principal. En el caso de la Caperucita, el principal sería ella, la Caperucita Roja, porque a ella le pasan todas las cosas en el cuento. Es ella de quien se habla. Y más encima el título es de ella. Luego tenemos al personaje secundario, como lo tenemos acá, que sería el lobo. El lobo en este caso es una persona más bien antagonista, es una persona mala, pero acompaña a Caperucita en todas sus aventuras. Y el secundario sería el lobo. También aprendimos el personaje incidental, que es la persona que solo aparece una vez en el cuento para ayudar al personaje principal o para aparecer y hacer algo, ¿ya? Y eso más que nada fue lo que vimos en la clase pasada. Hoy el objetivo de la clase será leer y escuchar un cuento para extraer información. Vamos a reconstruir las secuencias de los hechos, vamos a identificar las características físicas y los sentimientos de los personajes que te voy a mostrar. Y para eso vamos a abrir nuestro libro en la página 45, en nuestro libro de lenguaje que tenemos, ¿cierto?, en la casa. Si no lo tienes, lo puedes descargar de internet. En los libros del Mineduc usted pone libro segundo año básico, tomo 1, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar con este cuento que se llama La piel del cocodrilo. Vamos a comenzar entonces. Y para este cuento, yo te traje acá mi títere del cocodrilo. Así que vamos a poner mucha atención a este cuento, que lo puedes leer en tu casa y también lo puedes escuchar porque yo te lo voy a contar. Y dice así: La piel del cocodrilo.
Hace mucho, mucho tiempo, en la laguna de África, el cocodrilo tenía la piel lisa y dorada. Tenía la piel dorada, como si fuera de oro. Pasaba todo el día debajo del agua. Todo el día pasaba debajo del agua, ¿cierto? Y ahí, embarrada, solo salía de ella durante la noche. Los demás animales, como los tenemos acá, todos los animales iban a beber agua a la laguna y se quedaban admirados contemplando al cocodrilo, la hermosa piel dorada del cocodrilo. Este empezó a salir del agua. Es ahí donde el cocodrilo empieza a salir del agua. ¿Y saben para qué? Para presumir su piel. Él quería demostrar qué linda era su piel porque su piel era dorada, ¿cierto? Y se empezó a presumir delante de los demás. Entonces, los demás animales no solo iban a beber por la noche, sino que también se acercaban de día, cuando brillaba el sol para ver los reflejos en el cuerpo del animal. Pasamos a la siguiente. Pero el sol brillante, poco a poco, fue secando la piel del cocodrilo. Ya, el sol apareció porque él empezó a salir a la superficie de la tierra, ya no estaba en el agua. Entonces, el sol brillante poco a poco fue secando la piel del cocodrilo y se fue poniendo cada vez más fea. Al ver este cambio en su piel, los otros animales perdieron la admiración por el cocodrilo, porque le vamos a sacar su piel dorada. Ahora se le empezó a secar la piel y los animales ya no lo miraban tanto. Cada día tenía la piel más seca hasta que quedó como ahora la tiene, cubierta de grandes y duras escamas oscuras. Entonces los otros animales no volvieron a ir a la laguna a contemplar ni a mirar al cocodrilo. El cocodrilo, antes tan orgulloso de su piel, nunca se recuperó de la vergüenza. Él se sentía muy avergonzado. Desde entonces, cuando otros se le acercan, se sumerge. Cuando los otros animales se le acercan, él se sumerge abajo del agua. Se sumerge rápidamente y deja sus ojos y su nariz sobre la superficie, porque ya le da mucha vergüenza que lo miren, ¿cierto? Y ese ha sido el fin del cuento, ¿cierto? Tuvo un final un poco triste, porque el cocodrilo ya no salía, ¿cierto? Ahora estaba bajo del agua, porque ya le daba vergüenza que vieran su piel toda fea, oscura y llena de escamas, ¿cierto? Ahora vamos a hacer nuestra actividad en nuestro libro, en la página 45 a la 51. Son hartas páginas, pero las actividades son muy entretenidas. Para esto, mira, te servirá para responder lo siguiente. En una de las preguntas que aparecen en el libro, te va a decir cómo es el cocodrilo y quiero que describas físicamente al cocodrilo. ¿Qué quiere decir físico? Las físicos son cualidades que posee una persona o un animal o cosa que sirven para identificarlas. Ejemplo, podemos hablar de cómo es por fuera, su altura, su peso, si es gordo, si es flaco,
si es verde, si es negro, su cabello, su forma, sus lunares, sus manchas, sus cicatrices, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablemos de las cualidades físicas, vamos a hablar de cómo es el cocodrilo por fuera. En este caso, él era al principio muy lindo, era de una piel dorada y resplandeciente. Después se puso oscuro, la piel fea y seca, ¿cierto? Eso podemos decir y mencionar del cocodrilo. Luego, como vemos acá, tenemos las cualidades psicológicas, y las cualidades psicológicas se refieren a cómo era el personaje por dentro. Quizás no vemos lo que tiene adentro, pero sí nos pudimos dar cuenta cómo era su carácter, cómo era su comportamiento, cómo era él con los demás, ¿cierto? Y un ejemplo para yo saber cómo es el cocodrilo por dentro, me voy a fijar si era buena persona, si era simpático, pesado, ayudaba a los demás, era amoroso. Ahí vas a descubrir cómo era él por dentro. En este caso, ¿cómo era el cocodrilo en este cuento? Él era presumido porque le encantaba que vieran su piel amarilla. Él le encantaba, ¿cierto?, que los animales lo vieran. Pero al final él estuvo triste, ¿ya? Ahí se apenó porque su piel ya no era linda, era muy fea. Y ahí es donde él se puso triste. Entonces ahí podemos sacar muchas cosas de cómo él era él por dentro, mediante las actitudes que va teniendo con las personas o, en este caso, los animales. Un ejemplo que tenemos acá es de José. Este es una persona, mi amigo, se llama José Cebada y es un granjero. Quiero que nos demos cuenta de José, sus características físicas. Acá dice, era un hombre de baja estatura, bastante fuerte, ancho de espalda, llevaba algo de barba, tenía pelo corto, ¿cierto? Por su trabajo vestía por lo general pantalón y camisa, gruesas botas y un sombrero de paja. Si te das cuenta, toda esta descripción del personaje se está refiriendo a cómo es él por fuera, físico, ¿cierto? Lo que yo veo por fuera. Pero mira ahora, me va a hablar de cómo es José, pero por dentro. Cómo son sus características psicológicas. Y dice, con su amigo Juan, José había aprendido a ser paciente y tranquilo, aunque sus inquietos hijos Martín, Consuelo, María y Raúl a veces lograban alterarlo. En la mañana saludaba con alegría a todos los animales de la granja. Si te das cuenta acá, José me está hablando el cuento de cómo es él con las personas. Él era una buena persona, ¿cierto? Le encantaban sus animales. Entonces aquí podemos ver cómo es él por dentro. Luego, hay otra pregunta en las actividades que te di del libro que me van a hablar de los artículos. Y en los artículos los vimos el año pasado, pero vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? Los artículos siempre van al lado de un sustantivo. Los sustantivos, recuerda que eran los nombres de las cosas. León, conejo, celular, agua, cocodrilo. Todo eso son sustantivos, los nombres de las cosas, ¿cierto? Y también vimos que los artículos se dividen en definidos e indefinidos. Los definidos vamos a hablar de la, el, los y las, de cosas totalmente directas, definidas, ¿cierto? En este caso vamos a ver el ejemplo de la casa. La casa. Si tú te das cuenta, acá estoy empleando un artículo, la, pero me está hablando de una casa. La casa. Eso sería singular. Acá vamos a poner la S de singular.
singular. Y acá vamos a ver las cosas cuando los artículos me está hablando de muchas cosas. Y esto sería plural. Vamos a poner la P de plural. ¿Ya? Y plural es cuando me habla de muchas cosas, ¿cierto? En este caso el ejemplo sería la casa. Una casa. Me está hablando de algo definido. Luego tenemos a los artículos indefinidos. Un, una, unos, unas. ¿Ya? Me puedo referir a indefinidos cuando son en singular, cuando me hablan solo de una cosa, un, una. O cuando es plural, puedo decir unos, unas, porque estoy hablando de más cosas. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos otro ejemplo, y este sería con el sustantivo patos. Aquí vemos que hay 3 patos. Es una familia de patos. Y me está hablando de muchos. Entonces, voy a emplear el definido de los patos. Si tuviera que decir el indefinido en plural, sería unos patos. Entonces, recuerda emplear bien los artículos. Cuando hablo de algo en especial, tengo que ver bien si me habla de una cosa o si me habla de 2 cosas. Porque si me habla de más cosas, siempre van a terminar en la letra S, como tú puedes ver acá, ¿cierto? Entonces, si tuviera que decir, acá tengo un tarro, el tarro. Pero si ahora pongo estos acá, diría los tarros, unos tarros. Entonces, cuando hablo de más cosas, tengo que siempre terminar con la letra S, porque eso me indica mucha cantidad. Si ahora digo, tengo un animal, uno, y ahora tengo unos animales o los animales, tengo muchos. Pero si tengo uno, solamente diría un animal, el animal. ¿Clarito? Y para descubrir un poquito y aplicar lo que hemos aprendido de los artículos, quiero que veamos este video. Vamos a sacarlo de acá. Y vamos a ver el video. Atención. Arrastra el artículo a la imagen según corresponda. A, bicicleta. Dos elefantes. Arrastra el artículo que falta a la frase. Si te das cuenta acá, hay una frase que dice, rey y reina están felices. Pero yo tengo que ponerle encima cuál es el artículo que falta a este sustantivo, ¿cierto? Entonces sería el rey y, acá pongo, la reina, porque me habla solamente de una. Si pondría las, sería el rey y las reina. Entonces no se vería muy bien. Entonces sería el rey y la reina.
Arrastra el artículo a la imagen según corresponda. Una silla. Unas casas. Arrastra el artículo que falta a la frase. Muy bien, ahí teníamos el video de cómo yo debo emplear los artículos a los sustantivos, ¿ya? Y como nosotros hemos estado hablando del cocodrilo, quiero que me digas, ¿cuál es el artículo que yo tendría que emplear en este ejemplo? Sería el cocodrilo, la cocodrilo, los cocodrilos, las cocodrilos. Sería entonces él, porque me está hablando de un artículo masculino, el cocodrilo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tendría y diría el cocodrilo y quién? ¿Sería la tigre o el tigre? El cocodrilo y el tigre. Muy bien. Entonces, si dijera acá tengo azúcar, dice sugar, azúcar. Entonces yo diría la azúcar, el azúcar. Es femenino, entonces la azúcar. Muy bien. Acá tengo mi tarrito de coffee, de café. Entonces diría la café, el café. O diría un café o unos café. Pues de dos maneras puedo ocupar el café o también puedo ocupar un café, ¿cierto? Y así es como pasamos a la siguiente. Entonces, es así como damos finalizada la clase de hoy del cuento del cocodrilo. Así que vuelve a leerlo, vuelve a fijarte en algunos momentos que quizás no recuerdas. Dile a tu mamá que te lo vuelva a contar si te cuesta leer. Y luego vas a hacer las actividades que aparecían ahí. Puedes enviarme el trabajo mediante foto a mi WhatsApp o al correo electrónico para yo poder revisar tu trabajo. Y ahora te tengo un video para terminar. Mira para acá. Ella es una instructora de yoga y nos va a compartir un ejercicio que tú puedes hacer antes de acostarte, porque te va a ayudar a dormir mejor, te va a ayudar a poder descansar. Así que vamos a ver el video que te lo tengo de regalo para ti para terminar esta clase. O si sientes que después de leer tus ojos están muy rojos, haz este ejercicio también porque te va a ayudar a descansar la vista. Vamos a ver el video. Hola a todos, alumnos y alumnas del programa PIE del Colegio Alicia Aristía. Mi nombre es María José. Yo les voy a compartir una herramienta para dormir mejor. Algo que se cansa mucho en estos días son los ojos, porque estamos viendo muchas pantallas. Entonces, vamos a buscar un lápiz. Y este lápiz lo vamos a poner frente a nosotros para mirarlo. Y lo vamos a seguir con la mirada, y vamos a ir con el lápiz hacia un lado, siempre mirando, solo el lápiz. Vuelvo al centro y voy hacia el otro lado. Vuelvo al centro, voy hacia arriba, solo muevo los ojos, no la cabeza. Vuelvo al frente, bajo,
lápiz y cerrar los ojos, porque lo que acabamos de hacer es un masaje a nuestros ojos. Y de esta forma vamos a dormir también más tranquilos. Muy bien, ¿le gustó el video? Ella nos ayuda y nos va a compartir más videos y yo se los voy a traspasar a ustedes para que podamos estar nosotros en paz y tranquilos. Así como la psicóloga la clase pasada nos dijo qué eran las emociones, hay emociones a veces que nos hacen sentir tristes o estamos muy eufóricos o estamos muy enrabiados, ¿cierto? Pero estos ejercicios de yoga nos van a tranquilizar y vamos a poder dormir mejor. Y es así como damos por término la clase del día de hoy. Espero les haya gustado y cuídense, pórtense bien. Si sale, póngase su mascarilla y haga su tarea, ¿ya? Nos vemos, los quiero mucho.